Yo iba a trabajar cuando tenía 15, 16 años para en la tarde ir a la escuela y en la madrugada que salía para el trabajo antes de las 7 de la mañana, antes de amanecer, ya había soldados en la calle recorriendo en dos filas sobre dos banquetas sobre la calle Gómez Farías con el arma de cargo y filas como de 10 soldados por cada lado corriendo a trote. Y yo pasaba en mi bicicleta desde que pasaba y de repente veía muchos muros pintados de repudio total, fraude electoral, repudio, las elecciones son una farsa, cosas así, y yo dije, ¿de qué se trata esto? Y ya estaba una valla de policías y había mucha gente, sin embargo, había policías golpeando jóvenes y yo me acerqué con el policía y le dije, oye, ¿por qué estás haciendo esto? En fin. Dice, porque quiero, porque vale madre, y síguele también a ti, o sea, pero golpeando jóvenes, y yo dije, ah, cabrón, pues tengo que hablar con alguien, y me acerqué al comandante, ahí donde estaba la línea, pero yo fui en paz a tratar de dialogar con él, y le dije lo que estaba pasando, y le dije que cuál era su responsabilidad, cuál era su nombre. Cuando estoy dialogando con él, él da la orden, y alrededor de 6 policías me rodean, y estas marcas de mi cabeza son toletazos, hasta me redujeron hasta que estuve tirado y aún así tirado me siguieron pegando alrededor de 60 toletazos, donde a los muchachos les tapaban con bolsas la cabeza y les decían que los iban a matar, los iban a tirar a la barranca. Yo los conocí, ellos me lo dijeron, los amenazaron con violarlos, a las muchachas las estuvieron hostigando, todos no contestaban y les daban con la mano cerrada zapes, o sea, les estuvieron golpeando, los estuvieron torturando. A uno de Ramírez ellos, Acuña, que fue un gobierno panista, ¿no? gobierno panista, Ajá. y él era la cabeza del gobierno del estado. Ellos estaban haciendo muy mal las cosas con nosotros como trabajadores, pero también estaban fraudeando gente con casas que tenían vicios ocultos y situaciones, digamos, de adeudos que no le decían a la ciudadanía y se acercaban conmigo por mi experiencia y yo los orientaba para que se defendieran. Y Sí. ahí esa fue la génesis de un movimiento de vecinos organizados de Urbi, que Órale. ahora estamos defendiéndonos contra los basureros que nos están poniendo por allá y eso es lo que me da a mí, digamos, la proyección como, pues, prácticamente líder comunitario. Sí ha sido muy difícil. Una empresa como la que maneja la basura en Tonalá cobra en promedio alrededor de 60 millones por mes por esa actividad que realiza y cuando nosotros estamos movilizándonos para que el espacio donde están utilizando para tirar de manera irregular sus desechos para seguir cobrando, nosotros hacemos lo posible por cerrarlo y porque se meta en orden reglamentaria en cuanto al manejo de la ecología, pues obviamente tocamos intereses económicos muy fuertes. Eso es muy duro, Armando. Incluso me pone a pensar en tantos activistas que han sido asesinados en México. ¿No te da miedo que te pudieran realmente desaparecer? Eh, Hola, ¿qué tal? Estamos ahora aquí en Referentes y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él se llama Armando Bañuelos Hernández y él es activista. Él ya tiene 35 años en el activismo social y la verdad queremos platicar con él porque tiene muchas cosas que decirnos. Y bueno, bienvenido Armando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. no, al contrario, Claudia, gracias por tomarnos en cuenta, gracias por invitarnos, aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Al contrario. Armando, 35 años. Sí, desde la secundaria ya había inquietudes de participación. Yo vengo de un barrio del oriente de Guadalajara, el barrio de San Andrés, famoso por muchas situaciones que se presentaron en los 70s, por allá en los 80s. Aunque de mi familia nadie participaba en cuestiones políticas, yo las vivía. Yo iba a trabajar cuando tenía 15, 16 años para en la tarde ir a la escuela y en la madrugada que salía para el trabajo antes de las 7 de la mañana, antes de amanecer, ya había soldados en la calle recorriendo en dos filas sobre dos banquetas sobre la calle Gómez Farías con el arma de cargo y filas como de 10 soldados por cada lado corriendo a trote.
Y yo pasaba en mi bicicleta y decía que pasaba, y de repente veía muchos muros pintados de repudio total, fraude electoral, repudio, las elecciones son una farsa, cosas así, y yo dije, ¿de qué se trata esto, no? Eso alentó de alguna manera mi curiosidad y empecé a documentarme y a conocer estas cuestiones ¿Y qué sociales. pasaba en ese momento? Lo que pasa es de que ahí San Andrés fue el semillero de grupos primero estudiantiles en contra de la FEG, con la conformación del FER, y posteriormente, ¿Qué dada era la la FEG represión. para los que La no? FEG es la Federación de Estudiantes de Guadalajara, Ujú. que aquí en Jalisco pues era, digamos que, la escuela de formación política de la gente que estaba después en el gobierno, de la gente que de ahí brincaba a cargos de elección popular y de la gente que después ya trabajaban incluso en la policía judicial o en la policía como tal. Eran grupos de choque, eran represores y tenían el control del estudiantado en la Universidad de Guadalajara. Los muchachos inquietos, como siempre, trataron de organizarse para democratizar el ámbito de la universidad, el ámbito de la representación estudiantil, y conformaron el Frente Estudiantil Revolucionario, que hacía mítines, hacía mucho activismo en zonas como Analco, en zonas como El Santuario, en zonas como la Colonia del Fresno, y también, por supuesto, la más notable, San Andrés, donde los famosos vikingos, una pandilla de muchachos, a final de cuentas, se integran de lleno a la conformación del FER, y cuando son reprimidos y su líder asesinado, el compa, Arnulfo Prado Rosas, ellos deciden integrarse a un esfuerzo nacional con varios grupos de todo el país que vio en la lucha armada la posibilidad de una transformación de este país porque lo veían como que era inevitable. Es cuando se conforma la Liga Comunista 23 de septiembre. Y pues yo apenas pues voy naciendo y voy ¿Cuántos años creciendo. tenías en aquel En entonces? aquel entonces estaba muy chico cuando se conforma este ejercicio. Ellos en el 73 se conforman, yo nazco en el 70, pero todo eso durante 2 décadas estuvo permeando en la zona de San Andrés donde yo vivía, donde yo Sí. crecí, donde yo nací. Y ahí comentaba que me tocaba cuando iba a trabajar que pues de repente ya había patrullas del ejército, de alguna manera ahí custodiando o intimidando, no sé cómo llamarlo, a pues toda la ciudadanía de la zona. Era una época muy difícil, había muchas desapariciones de personas con finalidades políticas para callar sus inconformidades, y en la escuela yo también tenía la posibilidad de escuchar a maestros que tenían un poco más de información y nos hablaban de por qué se daba esa situación, y pues bueno, eso fue alentando mi curiosidad y de alguna manera me fui integrando. El momento clave para mí para entrar de lleno al activismo es cuando se desarrolló el fraude electoral de 1988, Ujú. porque en la escuela, en el barrio, en todos lados percibíamos, era la primera vez que votaba, por cierto, percibíamos que Ya era eres una mayor de edad, transformación. 18 años. Ya, ahí los iba a cumplir, por eso tenía la posibilidad de votar Ujú. y bueno, lo que buscábamos era que por la vía pacífica, de alguna manera, con las elecciones, se respetara el voto y se transformara lo que estaba mal, pero hubo un fraude electoral y eso desató la inconformidad de muchos sectores, y yo fui parte de las brigadas que se organizaron de jóvenes para propagandizar en los camiones, en las bardas, en mítines relámpago en las colonias, pues la necesidad de organizarse para evitar el fraude y para evitar la imposición. Ahí es donde yo comienzo a recibir talleres de formación política en algunos núcleos que ya estaban organizados, y yo creo que si hubiese estado en ese momento formado el Partido Comunista de México, yo hubiera militado en él. Sin embargo, ya no existía, se había transformado en PSUM, el PSUM en el PMT, PMT en el PMS, y finalmente le dieron el registro que ya tenían al PRD. Yo entro con la gente que funda ese partido, soy de los que inician ese proyecto El con PRD. el PRD, con la intención, no de militar en un partido, pero sí de darle cohesión a una inconformidad que se venía gestando en Es diferentes que ese PRD del inicio del era inicio. otro PRD Era totalmente otro. diferente al que conocemos ahora, ¿no? El que Sí, conocemos ahora ya está a punto de desaparecer, y qué pero bueno. sí, pero aquel sí tenía realmente ideales, principios
y yo me acuerdo que sí se metían de lleno a las comunidades, a darles clases a la gente de herbolaria, de medicina, de cómo preparar alimentos, o sea, muchas cosas que ayudaban realmente. De muchas cosas, incluso me tocó conocer a mí a personas ya adultas que habían militado con o que habían estado en las fuerzas villistas y otros más que conocieron y estuvieron cerca de Lázaro Cárdenas, viejos cardenistas, que ellos mismos se reivindicaban como tales y ya grandes, como estuvieran, decían, bueno, es que si no hay democracia, si no se respetan las elecciones, no va a quedar otra más que organizarnos para quitarlos por Vía de de alguna las manera, armas. pues sí, vía de las armas. Y eran señores ya grandes, pero ¿sabes quiénes eran? Eran el de la tapalería, el de los tacos, el de la tienda, el de las vacas de allá a 3 cuadras, donde la gente en aquel momento todavía se vendía leche bronca. Y eran ellos y sus familias los que sustentaban, digamos, esa inconformidad. Y yo era parte, junto con ellos, de los que la estábamos organizando, pero yo era el que organizaba a los jóvenes. Éramos varios, un grupo de unos 12 jóvenes que estábamos para el activismo y cuando nos organizábamos íbamos a una colonia, tocábamos puertas para invitar a una reunión y asistían 50, 60 personas y ahí platicábamos, les decíamos la necesidad de organizarnos y procurar un cambio y fue una etapa muy ilustradora para mí porque me alentó en un aspecto que no conocía, que es el de el organizador, el que habla, el que de alguna manera propone y que lleva a la práctica algunas ideas que Y tenemos. que ese organizador que empezó ahí, Sí, ya ahora lleva varios sí, años sí. organizando y estando como líder de varias Junto con cuestiones. otros compañeros muy valiosos, pero sí me ha tocado la posibilidad de estar ahora que viene el 28 de mayo, de estar organizando los foros de Otro Mundo es Posible alrededor de la Cumbre de América Latina, el Caribe, Unión Europea del 2004, que se desató una muy fuerte represión, pero yo fui parte de los que estuvimos organizando desde el lado de la sociedad civil, porque para entonces yo ya no estaba en el PRD. El PRD, como bien comentas, tenía un origen que era muy legítimo, que era muy arraigado con las causas del pueblo, pero se Sí, fue despegando poco a poco, fue mutando y reproduciendo lo que estaba criticando sí. Se fue se fue deformando. deformando del Sí. régimen, y todo tuvo que ver porque empezó a tomar poder y Otros el grupos. dinero corrompe Sí, todo, así es. corrompieron a muchos compañeros y yo ya no me sentí parte de eso. En su momento sí, y lo reivindico, sin embargo, cuando yo vi que eso no era lo que yo aspiraba, lo que yo quería, Sí. yo me alejé, renuncié. Y acá con lo del 28 de mayo, la represión nos atrapó a todos. Fue un espacio donde hubo foros denominados Enlazando Alternativas, otros foros de organizaciones socialistas y comunistas y otros foros de los muchachos anarquistas, que cada uno tenía su propia dinámica, pero cuando se da el 28 de mayo y nos reprimen a todos por igual, a fuerza tuvimos que coordinarnos todos para exigir la liberación de los muchachos que estaban injustamente detenidos y también para exigir que cese la represión y que no exista la impunidad en este lugar, en este estado, pero lamentablemente sigue permeando. Ese puede ser el primer gran ejercicio que me toca vivir y me deja muchas enseñanzas, lo que es la represión, lo que es la falta de, de seguridad de los colectivos que se movilizan cuando no definen objetivos claros y cuando no definen protocolos mínimos de seguridad. Eso es lo que te deja a ti De como, enseñanza, como porque enseñanza. después vienen otros procesos comunitarios y procesos organizativos como el de la solidaridad para los familiares de los muchachos desaparecidos en Iguala, eh, los muchachos de Ayotzinapa, perdón, de Ayotzinapa, que ya se van a cumplir 10 años, y tuvimos una serie de movilizaciones multitudinarias y no tuvimos ningún inconveniente, ningún detenido, ninguna A ver, confrontación. ahí me detengo un poquito, Sí, Armando, porque nosotros vivimos en Guadalajara, la zona sí, metropolitana de Guadalajara, tú estás aquí en Guadalajara, sí. ¿y qué se hacen con los de Ayotzinapa? Había habido una situación de violencia que se había estado exacerbando en el país. Ya había habido unas movilizaciones, caravanas nacionales por la paz, que encabezaba Javier Sicilia, y estábamos todos hartos de esta situación de violencia en esa espiral, que después pensamos que iba a terminar y al contrario, se hizo más grave Más con grande. la declaración de guerra de Felipe Calderón al crimen La, organizado, la la supuesta, supuesta guerra que a final de cuentas nos llevó pues a tener una cantidad estratosférica de personas desaparecidas y asesinadas que en este momento todavía no salimos de ella, de esa espiral. Y pues bueno,
el caso más emblemático porque eran jóvenes, porque eran estudiantes, porque eran pobres, porque eran parte de comunidades originarias, de los pueblos originarios de México, tlapanecas, la mayoría de ellos, ñañús, los muchachos, nos sensibilizó a tal punto que todos al unísono, a final de cuentas, salimos masivamente a las calles a exigir qué pasó con los 43. En el caso de Ayotzinapa, en el caso que de sucedió Ayotzinapa, en el caso en el tiempo de Peña Nieto. De Peña Nieto. Y tú me dices, oye, pero Ayotzinapa está muy lejos. Sí, pero era un caso emblemático que movilizó en todos los pueblos de todos los estados, de todo nuestro México y a nivel mundial. A nivel mundial, gente solidaria con México o residentes mexicanos en el extranjero estuvieron movilizándose y exigiéndole al gobierno que existiera la investigación, que hubiera transparencia en la misma y que se castigara a los responsables. Y es momento todavía ahora de que no tenemos la verdad completa y tampoco tenemos la justicia ni los padres. Por eso seguimos con esa lucha. Sin embargo, eso fue un despertar del pueblo de México, algo que cimbró el status quo de aquel momento y que permitió que llegara un grado de conciencia para procurar un cambio que vino después con un cambio de presidente de la derecha a la izquierda en este país. ¿Tú tienes algo de anarquista? Fíjate que caigo en cuenta que sí. ¿Sí? Caigo en cuenta que sí porque yo estudié arquitectura en la facultad aquí en la Universidad de Guadalajara. Si bien no terminé, estudié hasta sexto semestre. Y pues yo estuve casado. En el 97 fui candidato a diputado local del PRD. Era el suplente, pero renunció al titular y fui el suplente. Y obviamente pues tenía un montón de trabajo y muchísima gente apoyando. Y estaba construyendo en Puerta de Hierro, estaba construyendo en Royal Country. O sea, como arquitecto. Como constructor, como contratista. Arquitecto okay. No, porque no me había titulado. Okay. Era otro arquitecto el que firmaba la bitácora como perito, pero yo era el que realizaba todo. Órale. Todos los trámites, el proyecto, o sea, todo sabía construir. Pero me di cuenta que no era lo mío. ¿Por qué? Porque yo me alejé del activismo. El enfoque era la familia. ¿Qué pasó? Algo sucedió. Mi carro del año, todo el rollo. Sí, es la verdad. Y es que, por ejemplo, alguna vez el patrón me dijo que había que despedir a los trabajadores. Más bien me dijo que no les íbamos a pagar. Le digo, ¿cómo que no les vamos a pagar? Y eran albañiles, eran fierreros, eran carpinteros. Y ya habían hecho su trabajo. Ya lo habían hecho. Y dice, no, consigue otros para la siguiente semana. Y dije, ¿cómo? O sea, yo me comprometí con ellos, no me puedes decir que no les vamos a pagar. En fin, en la construcción se dan muchas cosas así. Sí. Y muchas situaciones que yo consideré que no valían mi esfuerzo, mi trabajo, y me fui alejando. Y ya lo sé, que hay quienes aspiran a tener esos espacios porque eso es lo que de alguna manera les da el sentido a sus existencias, pero la mía no se lo dio. Y me alejé, y también me alejé. ¿Qué sentías? Incompleto, me sentía ansioso, trataba de informarme. Antes leía hasta 3 o 4 periódicos por día. Era ávido para estar checando la información. Cuando no los podía comprar, iba a la Biblioteca Iberoamericana, y ya ves que está la hemeroteca, y sí. Me gustaba mucho estar informado. No me gustaba que me dieran versiones a medias, sino tener la mía. Siempre me ha gustado. Y pues así, viene lo del 28 de mayo, quedan compañeros detenidos, un amigo mío, y por medio de él conocí a los demás. Se pone el plantón y veo la incongruencia de varios compañeros de que no apoyan en nada, y yo me sentí comprometido. El caso es de que terminé viviendo en el plantón y lamentablemente pues ya no tuve la posibilidad de seguir con mi familia como estaba. Dejé mi rol de proyectista, dejé mi rol de estar viendo la asesoría en construcción de vivienda, y que me meto de lleno. Incluso mi pareja de aquel momento me decía, pues es que tienes que tomar una decisión, ¿no? Tu familia o tu activismo. Y yo así como que, ay, ¿qué hago? Las dos cosas son súper importantes. Y bueno, alguna vez, pues parrilla eléctrica, sillas de plástico, cobijas, en fin, iba a la casa y las llevaba al plantón. Y una vez que fui por unas cosas que me hacían falta, pues agarró ella mis cosas, mi ropa, y la aventó a la camioneta. Y ¿sabes qué? Pues llévatelo todo de una vez. Híjole, digo, qué duro. Pues sí, a ese nivel nos ha tocado la participación.
a ese Pero nivel. luego, ¿qué hiciste? Sí, Pues como... cambió mi percepción por la vía de los hechos, ya no porque lo hubiera pensado, sino porque lo que estaba haciendo me llevaba a ello. Me abrió otro campo, que es precisamente del movimiento libertario, de los anarquistas, para tener una percepción de la vida diferente. Y ahí, pues el plantón se levantó, el movimiento siguió, pero nosotros que estábamos ahí terminamos viviendo, pues rentando un espacio en el centro de Guadalajara, y pues ahí ya comencé otra vez de cero. Entonces Me pagaba, dejaste tu familia o te dejaron. me dejaron, nos dejamos, en fin, fue bien complicado. Es una situación personal que me ha pesado muchísimo, que estuve en una situación muy complicada para mi estabilidad emocional, mi estabilidad psicológica, mi estabilidad económica, todo. Empecé de cero y pues después de haber construido en Puerta de Hierro, me dieron trabajo en el mercado de abastos, uno de los papás de los muchachos que estaban detenidos, para barrer un estacionamiento. Tenían perros y los perros se ensucian todo, y también para lavar coches. Ahí volví a O sea, de empezar cero, de cero, totalmente de abajo. totalmente. Y eso también fue una enseñanza. Sí, ¿Te sí, dejó también algo, un porque, aprendizaje? claro, porque te lleva a una situación en la cual te pone al límite de todo. Los demás no se dan cuenta, pero tú estás completamente emproblemado y aislado, y sientes que hay muchas situaciones, muchos problemas políticos, sociales, falta de comprensión de la misma familia, de los compañeros, en fin, y te vuelve un tanto, ¿cómo decirlo? Radicaliza tu forma de percibir el mundo y la realidad. Pero eso también, como se comenta, como lo que es el fuego, todo lo purifica, pues de alguna manera te ayuda para estabilizar, entender más cosas. Y volví a comenzar. Empecé después de un tiempo, ya no había el activismo de entonces, había la necesidad de sacar adelante los compromisos familiares, los hijos, en fin, y pues tomé un trabajo en una empresa que vimos en el periódico de Megacable, fíjate, como vendedor. Y pues Ok. era básicamente por las prestaciones, en fin, pero de estar en el estacionamiento lavando coches, luego vendedor. Y en un momento dado, aquí por la zona de Chapultepec, estaban buscando también vendedores que tuvieran conocimiento en construcción por mis estudios y Ujú. todo eso. Pues voy. Y era para vender casas. Mm. Y esa empresa se llama Urbi, es ahora donde vivo. Yo no lo conocía, conocí ahí porque había un vertedero. Sin embargo, cuando lo volví a ver, estaba una ciudad californiana por ahí en Tonalá, muy bonita, Ok. y comencé a trabajar ahí, fíjate, y no dejaba el activismo totalmente, pero estaba más relajado. Pero me empecé a desarrollar como vendedor de viviendas, Ujú. y de no tener experiencia, no tener casi conocimiento, bueno, en ese segmento, me volví el más destacado de los vendedores. Los 3 meses del inicio no vendí una sola casa, pero después ya vendía 5 por semana. ¿Por semana? Por semana, mis ¡Wow! cheques por ahí están, las ¿Y copias cómo eran le hacía? sesenta y Bueno, ya cuatro después nos pasarás un tip sesenta y de cuatro ventas, mil porque 5 por semana. 64,000 por quincena era lo que recibía. ¡Wow! Y estoy hablándote hace 11 12 años. Híjole. Si tengo mi casa ahorita es por eso precisamente, pero eso se los comparto. Creo que es la primera vez que lo hago en un medio donde estoy siendo grabado Abierto. abierto, y se los comparto con mucho gusto porque es cierto, ahí está. Terminé ganando más que mi gerente. Y cuando terminó eso, cuando me dijeron, oye Armando, Ganas mucho. tienes que firmar tu renuncia, te vamos a volver a contratar, pero bajo otras condiciones. Dije, caray, ¿por qué no me dijiste eso cuando no ganaba tanto? O sea, Sí. el caso es de que no lo acepté, y empezó una querella contra la empresa porque me despidieron. Quise regresar a otras inmobiliarias y ya no me sentí igual. Ahí les di mis domingos, no dormía, llegaba primero. Incluso mis compañeros venían de Zapopan, venían de Guadalajara, porque esto es en Tonalá, a trabajar, y yo decidí rentar una casa ahí y me iba caminando al trabajo para Ujú, ser el primero que llegaba y el último que se iba. Eso es real. Cuando te ujú. enfocas te da resultados. Sí. Y
Yo pensé que era una empresa generosa, nos dieron a conocer unos principios, una filosofía que me convenció, un espacio sustentable, agradable, en connivencia con el medio ambiente, y dije, no, pues esto es lo mío. Y pues bueno, ya vimos después que no fue así, y esto, ¿sabes por qué lo estoy enfatizando? Porque esa querella, esa lucha contra esta empresa me llevó en un momento dado, cuando a mí me dieron el fallo en contra en conciliación arbitraje, a realizar una huelga de hambre en la entrada de la empresa, ahí en la O avenida sea, las Mazatlán. juntas de conciliación fallaron en contra tuya. Sí, sí. Que caray. Hay documentos falseados, hay testimonios Híjole. que no existían, en fin. Y yo cometí el error de no tener un abogado de mi confianza, sino tomar uno de los de ahí. De oficio. Sí, dije, bueno, pues esto es de, me dijeron, Armando, es que esto es de puro trámite. Y lo que tengo la sospecha muy bien fundada es de que se vendieron para perjudicarme. Pero ellos pensaron que yo me iba a quedar de brazos cruzados. Sí. Yo decido instalarme en huelga de hambre con una casa de campaña solo. Primero lo hablo con mi familia, primero lo hablo con mis amigos, con mis compañeros, con un maestro psicólogo, con un maestro doctor. Y dicen, pues con cuidado, Armando, o sea, me preparé mentalmente y todo ello. Y estuve 12 días en huelga de hambre ahí en la entrada de la empresa. Me acuerdo el primer día que estaba ahí y puse los letreros de qué se trataba. Vi el personal cómo se Híjole. burlaban, cómo pasaban en sus carros, así como Ay, no. eso. O sea, Pero mira, acá sí, estabas, ahora estás ahí, ¿no? sí, pero esa caseta de campaña se fue ampliando, se fue poniendo más lonas, se fue poniendo más toldos, se fue juntando más gente, y en el día 12 iba a ser el primero, fue el 1 de mayo. Muchos compañeros de otras organizaciones sindicales como la CENTE, organizaciones como el Colectivo Estudiantil en Lucha de la ODG y los adultos mayores de con Gilberto Parra, en fin, se acercan y me dicen, Armando, no arriesgues tu integridad. Llevas 12 días tomando solamente líquidos, y yo ya no estaba de pie, ya estaba todo el rato sentado con calambres, pues. Híjole. Y sí tomaba líquidos, jugos, en fin, pero nada sólido. Pero fíjate, el día 12 levanto la huelga de hambre, pero lo que les pido a todos los que me estaban acompañando, eran como unos 40 compañeros, es que se quedaran conmigo en plantón y que cerramos totalmente la empresa. Y la cerramos con candados, obviamente cuando no hubiera nadie adentro, para que no nos acusaran de secuestro ni nada, Sí, no ingresando para que no nos acusen de robo, sí. no dañando. Y o sea, lo pensamos bien, y con lonas y con las puertas, con candados, con 3 lo cerramos. Y las lonas las pusimos en todo el ingreso. Quisieron ingresar esos mismos que se burlaron un día, y cuando se acercan las compañeras y los compañeros huyeron despavoridos, así como diciendo, uy, ¿qué nos van a hacer? O sea, ellos estaban haciendo muy mal las cosas, con nosotros como trabajadores, pero también estaban fraudeando gente con casas que tenían vicios ocultos y situaciones, digamos, de adeudos que no le decían a la ciudadanía, y se acercaban conmigo por mi experiencia y yo los orientaba para que se defendieran. Sí. Y ahí esa fue la génesis de un movimiento de vecinos organizados de Urbi, que Órale. ahora estamos defendiéndonos contra los basureros que nos están poniendo por allá, y eso es lo que me da a mí, digamos, la proyección como, pues, prácticamente líder comunitario, no nada más de mi colonia, sino de esa zona y de toda la área de donde está el periférico nuevo, porque también tenemos una sección muy amplia para el lado de Jauja, que quieren instalar otra planta de transferencia sin cubrir las normas ambientales y muy cerquita de donde vive la gente, y eso no está bien. Entonces lograste que esa gente se organizara, Sí. Pero ¿qué lograste con la empresa? ¿Qué pasó? Con la empresa, a final de cuentas, cuando se cumple un mes de plantón, un directivo que vino desde Mexicali, él es de Chihuahua, pero desde Mexicali, que es donde está la matriz, lo mandaron, y ahí por escrito hicimos una serie de compromisos, donde se me iba a dar, eran en aquel momento 167,000 pesos lo que me tenían que dar, lo que me debían, comisiones que me debían, lo que por ley me correspondía, y él estaba de acuerdo. Dice, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más? En fin, está por escrito, por ahí lo debo de tener. Sí. Lo hicimos ahí, y en base a ese compromiso por escrito, firmado por ambos, con testigos, fue que levantamos el plantón, limpiamos la zona y ellos siguieron adelante. Pero ya organizados. Ya organizados. Esta empresa tiene franquicias en todo México, como unos 7 lugares de todo México, en Tecámac, en Cancún, en Monterrey, en fin, en Mexicali, en Chihuahua, en Sonora, pero la de Guadalajara, la de Tonalá, mejor dicho, era la única que tenía problemas financieros y estaba teniendo quejas a nivel nacional que sobresalían la media.
Esta era una empresa de excelencia que incluso pues decían que los dueños de ella, o mejor dicho, los que manejaban los recursos, eran los hijos de Marta Sagún. ¿Por qué? Porque obviamente ellos estaban en la ola, en la cúspide pues del poder, También. y que supuestamente retiraron todas las utilidades, pero no pagaron los compromisos y dejaron que esta empresa se fuera metiendo en una situación de, pues de quiebra. Y algunas me dijeron, es que Armando, tú quebraste la empresa. No, discúlpenme, pero yo lo único que hice fue destapar la cloaca. Así Pero es. ahí ya había un problema que se generó en otras tenores, y a mí nada más me tocó pues que se diera a conocer. Fue complicado, te comentaba que ya no tuve la posibilidad, bueno, no que la haya tenido porque me invitaban a trabajar, pero yo ya no estaba dispuesto a hacer lo mismo. Me sentí defraudado, y ahora con toda la gente que me apoyó, lo único que sí hacía era orientarlos, ayudarles. Si se ocupaban una remodelación, un proyecto, algo, con ellos sí trabajaba, o que me ofrecían su casa para rentarla, para venderla, para transferirla, ahí sí, pero por mi cuenta, ya no con empresas, ya Sí, no ya como freelance. freelance. Y de entonces para acá pues es lo que he realizado, Ok. como ves, y eso es lo que de alguna manera a mí me da la tranquilidad del tiempo de estar, por ejemplo, ahorita En aquí el en activismo. el activismo. No necesito cubrir horarios, no necesito pedirle permiso a nadie, hago lo que me gusta, y tengo una compañera que también es parte del activismo y me entiende más, no me pone en ese entredicho de que la familia o, o el O activismo. sea, ella también es Me complementa. activista. Tú la has visto, Coopera Pilar también está participando con las Sí. feministas, con el movimiento de Ayotzinapa y con el Comité de Solidaridad con Palestina. Ella es fotógrafa. A veces pudiera ser como que la gente tiene la percepción de que el ser activista, bueno, pues están todos juntos y Ujú. se unen por un fin común y tratan de lograrlo, ¿no? De que Ujú. este sea realidad, que sí es uno de los objetivos, pero también tiene que ver con defender tus propias causas y empezando, o sea, siendo congruente. Sí, claro. No siendo congruente, porque a veces pues ves que la injusticia está enfrente de ti y si no haces nada y si no luchas, si no eres capaz de luchar por lo tuyo, entonces ¿cómo vas a defender lo de los demás? ¿No? Sí, muy bien. Comenté hace un momento que trabajé vendiendo casas en esa empresa Urbi. Debía haber vendido alrededor de 120 casas. Se vendían tantas porque era un producto tan bueno. La comisión no era tan alta como en mercado abierto, pero me terminó yendo muy bien. La gente que le conseguí su vivienda, que le vendí su casa, todavía son mis amigos, me invitan a sus reuniones, a sus cumpleaños, en fin. Y eso a mí me deja con la satisfacción de que fue un trabajo que valió la pena. Eh, yo me sentía de alguna manera en deuda con mi comunidad, y después de todo esto que se dio, les debo especificar algo. 2 semanas después de que firmaron el convenio conmigo, la empresa se declaró en quiebra, y eso llevó a que no cumplieron su compromiso como a cabalidad como habían quedado. Como la firma que te Sí, hicieron. esas oficinas que les dije que Mm, una mes había estado cerrado, ujú, ya no las volvieron a abrir. mm. Despidieron a mucha gente, en fin, o sea, los problemas que se destaparon ya no los pudieron controlar, y pues lamentablemente a mí me metieron en esa dinámica, se tardaron bastante, pero yo, para retribuir a mi comunidad, lo que hice fue organizar los domingos brigadas comunitarias para recuperar las áreas comunes, las áreas verdes, y para plantar árboles. En este Mm. momento, pues yo te puedo decir que son alrededor de 500 árboles los que hemos ayudado a plantar en nuestra comunidad. Es una comunidad muy grande, son casi 12.500 viviendas. Híjole, Es muy muchísimas. grande, sí, pero aprendimos técnicas, no es nada más de abrir un hoyo y a colocarlo, no, tiene que ser especies endémicas, tiene que ser el temporal de lluvias para que con la humedad se pueda arraigar ahí la especie, no debe ser tan pequeña, o se debe de cuidar su crecimiento para que se dé, porque el porcentaje pues es más del 60% el de nosotros, de los que se pudieron, digamos que consolidar. Hicimos brigadas, se llamaban barricadas culturales, con actividades artísticas, donde incluso participaba también quien es mi compañera, ella es maestra de ajedrez. A los niños les daba clases de ajedrez, todo esto gratuito, ¿eh? Ujú. Son actividades lúdicas, culturales, artísticas, de defensa personal, en fin, sin ningún tipo de cobro.
todo gratuito y todo por solidaridad y apoyo. En nuestra comunidad lo hicimos 3 veces, las barricadas culturales. Me robaron mi camioneta, ya no tengo la misma facilidad de antes de mover las cosas para seguirlo, y también la pandemia nos truncó un poquito el proyecto, pero seguimos trabajando en otros rubros. Pero con esto te cuento que lo que buscábamos era trabajar en la reconstrucción del tejido social, y de alguna manera lo logramos. Y otros más replicaron lo que estamos haciendo, y más gente se metió a la cuestión de plantar árboles, cuidar áreas. Y es que caímos en la cuenta de que no todo lo debemos de esperar que resuelva el gobierno. Si nosotros mismos tenemos una problemática en la cual nosotros mismos estamos ensuciando una área, o la estamos disfrutando y no la arreglan, se funden las lámparas o se roban el cable, en fin, tenemos que ver la forma de solucionarlo, porque somos nosotros los que padecen la problemática que se genera si no se resuelve. Y como que todo esperarlo de papá gobierno, pues no, nosotros no somos de esa manera. Y eso es lo que ha enfocado nuestro trabajo en la comunidad. Si te fijas, me meto de lleno al trabajo de mi entorno, de mi comunidad, sin descuidar la solidaridad con espacios de lucha y resistencia como de Ayotzinapa, y ahora de solidaridad con Palestina, y los llevamos a la par. Y sí, tengo una actividad muy intensa todas las semanas, pero me siento bien, me siento satisfecho por estarla haciendo. Armando, son 35 años los que llevas en el activismo. A ver, dime, enumérame cuáles has estado en en cuántos movimientos has estado. Comenté que mi formación inicial fue con los núcleos internos del PRD. Tuve talleres se llamaba Organización Revolucionaria Punto Crítico, de propaganda y algunos más, de historia, de formación política, con ese grupo. Lo que pasa es que el PRD lo formaron varios grupos pequeños y había una corriente que se denominaba marxista-leninista, y también tuvo talleres de marxismo. Y ahí, pues yo tenía una idea, pero después veía que lo que decían de revolución, pues ellos no lo hacían, no lo aplicaban en su vida, y eso me alejó de ellos. Yo soy más concreto y Congruente. más congruente, más de trabajo en la comunidad. Sí. Viene el zapatismo y también aprendo algunas cosas. Voy 3 veces a Chiapas. Me toca acompañar en el 2001 la caravana zapatista desde San Cristóbal hasta la Ciudad de México, y vi muchas cosas y aprendí también algunas cosas. Sin embargo, también sentí que no estaba al 100% compenetrado con esa forma De lucha. de lucha, pero sí me da bastantes conocimientos. Y después de ello se conforma aquí en Guadalajara una red de colectivos que se llama Red Insurgente Cultura con Justicia, que estábamos en los barrios haciendo cines, debate, talleres de formación política, talleres de serigrafía, en fin, no éramos, sí, bueno, se llevaba un núcleo partidista. Había otro de personas de colectivo de familiares de personas desaparecidas, había otro más de zapatistas, había otro colectivo más de anarquistas, pero todos en un mismo espacio formamos lo que fue la red insurgente. Y después de ese proceso viene la represión del 2004. Digamos que como cita o como evento mayor, ese sí nos marcó un antes y un después, porque después de lo del 28 de mayo la red insurgente ya no volvió a hacer lo mismo. El 28 de mayo de este año se cumplen 20 ya de la represión que se desató de parte del Estado en contra de los jóvenes. Algunos de ellos ni siquiera habían estado en las movilizaciones aquí en Guadalajara. A la par de la cumbre de mandatarios de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, hubo movilizaciones alternas, como había habido en Génova, como había habido en Cancún, como había habido en otras partes del mundo, rechazando el modelo neoliberal y la explotación capitalista, como diciendo, a ver, hay otras formas, hay otros mundos posibles, hay que cuidar más nuestro planeta, hay que ser más tolerantes, hay que respetar la diversidad, hay que dar más derechos sindicales, en fin, todo ello se conjunta en una serie de actividades y movilizaciones creativas, movilizaciones de protesta y solidaridad, que confluyeron todos en una movilización el 28 de mayo del 2004, que terminó con una represión brutal. De las etapas que me dices que más fuertes que me han tocado, fue esa, del 28 de mayo. ¿Tú estuviste ahí, participaste ahí? Yo fui parte de los que estuvieron organizando los foros alternos en el foro socialista que se denominaba Otro Mundo es Posible. No, solo en el socialismo Otro Mundo es Posible. Los anarquistas tenían otros núcleos con sus propias actividades, y también los de Enlazando Alternativas, sus propios núcleos, organizando actividades. Éramos 3 núcleos diferentes, pero la represión nos alcanzó a todos.
y eso nos conjunta para exigir pues castigo a los responsables de la represión y la liberación de los presos políticos, y se conforma la coordinadora 28 de mayo. ¿Cómo viviste ese día? ¿Qué pasó? Sorprendido, no lo esperaba. No lo esperaba, nosotros íbamos a levantar una protesta, lo hicimos tranquilos, pero sí vimos que había muchísima provocación, muchísimas agresiones, y el principal instigador de que se haya desatado la violencia fue el Estado. A los policías estatales los tuvieron 3 días sin descansar bien, sin ir a sus casas, sin comer bien, en el estacionamiento de Plaza de la Liberación, con sus uniformes, sus escudos, en fin, imagínatelos ahí, 200 policías con 2 baños nada más, condiciones muy difíciles, estaban para como ellos asustados, mismos. sí, para ellos mismos, pero y les dijeron que venían de fuera a dañar nuestra ciudad, en fin, y pues no todos teníamos la idea de la acción directa que se desarrolló con la confrontación de algunas personas con las fuerzas del Estado, porque nosotros incluso en la marcha que participamos nos acercamos al Hospicio Cabañas, que era la sede de la cumbre, y ahí no había vallas, y ahí no había policías, y nosotros no avanzamos más porque no quisimos, nos regresamos por la calzada y la avenida Juárez para tener un meeting, una asamblea popular, ahí en el cruce de Alcalde y Juárez. Y enseguida llegó la otra marcha que venía de la Minerva, pero ahí sí hubo confrontación y hubo una situación que nos sorprendió a todos. Yo iba con mis compañeros, iba con Ustedes mis ya iban de amigos. regreso y se dieron cuenta de que... Estuvimos porque era importante, queríamos escuchar a Evo Morales. Evo Morales venía para dar a conocer el pronunciamiento final de la cumbre alterna, y a final de cuentas nos conocíamos todos y ahí estuvimos. Ahí participamos y nos dimos cuenta que había muchísima gente de civil que no participaba en ninguno de los colectivos ni en las movilizaciones, traía un fistol aquí rojo, y eran gente que estaba de alguna manera asusando y provocando y haciendo que se saliera de control Así las como en el cosas. 68, que Algo traían el muy guante parecido, el guante blanco, blanco, muy parecido, estas personas traían el fistol un rojo. fistol rojo. Y ahí están las fotografías que lo demuestran. Cuando se da la provocación y cuando se da la confrontación ahí, la gente se empieza a dispersar, comienza también a lloviznar, en fin. Y cuando creímos que ya se había acabado todo, haz de cuenta que le soltaron las cadenas a los guardianes y se fueron directo a reprimir a todos, sea quien sea. Y con quienes se ensañaron, con los que venían de fuera, con los que vestían de negro, con los que traían el cabello largo, en fin. Y se nos hace totalmente pues absurdo, porque empezó a haber muchos daños en la ciudad, muchas situaciones, y desde mi punto de vista fue una provocación montada desde el Estado para desvirtuar los objetivos de la cumbre alterna y que pasara a segundo término nuestras propuestas para cambiar a un mundo mejor, transformarlo, y lo que se quedó en primer plano fue la nota roja, fue la represión, fue los detenidos, fue los golpes, y eso no era el objetivo de ninguna de los núcleos que estuvimos ahí organizándonos. Yo lo viví en primera fila esta situación. ¿Y cómo estigmatiza tanto los medios de comunicación como el gobierno a esas personas como ustedes que participaron ahí? ¿Cómo los estigmatizaron? ¿Qué decían quiénes eran? Primero que veníamos de fuera a destruir la ciudad, lo dijo Francisco Ramírez Acuña. Dijo también que si fuera necesario lo volvería a hacer, o sea, no reconoce absolutamente nada. A 20 años de distancia no ha sido ni investigado, ni sancionado, ni llamado a cuentas por todas las situaciones que se vivieron, donde a los muchachos les tapaban con bolsas la cabeza y les decían que los iban a matar, los iban a tirar a la barranca. Yo los conocí, ellos me lo dijeron, los amenazaron con violarlos, a las muchachas las estuvieron hostigando, todos no contestaban y les daban con la mano cerrada zapes, o sea, les estuvieron golpeando, los estuvieron torturando. A Ramírez uno de ellos, Acuña, que fue un gobierno panista, ¿no? gobierno panista, Ajá. y él era la cabeza del gobierno del estado, y todo lo que hicieron sus policías, todo lo que hicieron sus comandantes, todo lo que hizo la policía de Guadalajara, desde nuestro punto de vista fue por mandato directo de él, como una especie de reprimenda para quienes vinieron a Guadalajara a levantar la voz, pero se equivoca, no venían de fuera, veníamos de aquí, y teníamos aún así todo el derecho de expresar públicamente nuestras opiniones y lo que no estábamos de acuerdo, expresarlo, pero nos vio con un odio y con una forma que desde nuestro punto de vista raya en el fascismo.
Es un fascista ese señor porque no tolera visiones del mundo diferentes a las que él tiene. Y él tiene la idea del pensamiento único y eso es muy, muy peligroso. Cuando el señor está demostrado que es un torturador, es una persona que no cuida los derechos humanos y se le olvida que los delitos de lesa humanidad que él profirió, como es la tortura, no tienen prescriptibilidad, no prescriben. Y si él cree que a la distancia ya se olvidó y que ya no tiene ningún tipo de sanción, se equivoca. Y fíjate que ese fue un momento, como los que me preguntaban, más álgidos, 28 de mayo, Ayotzinapa, y O bueno, sea, mi después del comunidad. 28 de mayo, Ayotzinapa, que ya Ayotzinapa. hablamos cómo te unes a los Sí, padres de los, pero te de fijas cómo los... se va haciendo un cúmulo Sí, así de es. experiencias que nos permiten de alguna manera hacer las cosas diferentes, aprender de la anterior, a tratar de mejorar cosas Sí. A y es lo que nos organizarse lleva. mejor. Sí, eso es lo que soy, un Sí. organizador y de alguna manera pues aporto mi experiencia y mis conocimientos para estas Entonces, después causas. de lo de Ayotzinapa, se da esto de Palestina. Tú Sí, o sea, ya tenías tu plataforma, bueno, tu página, sí, donde ya tenías una comunidad pro Ayotzinapa, sí. y cómo decides hacer lo de Palestina. Lo que pasa es de que lo platicamos en la asamblea, lo propuse y la primera acción la hicimos con puros compañeros de Palestina y también acompañados del Centro Cultural Casa Quinqué y de algunos compañeros del Partido Comunista de México. Ya la segunda actividad no participaron ellos, pero nosotros sí. Como si revisas, la página de Ayotzinapa es la primera página que difunde todo lo de Palestina. Ya después se crean redes propias y se crean comisiones, pero es donde sale el germen todo para la difusión y lo que Sí. nos lleva para acá, e insisto, yo no estaba buscando un espacio que acaparara a todos, no, 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 no. Cada uno tiene sus espacios, sus momentos, sus procesos, y en un espacio donde Pero era el pudiéramos, medio, ¿no? Que sí, había. sí, Ujú. es que la gente que sigue la página de Yotzinapa Somos Todos es gente que tiene un grado de sensibilidad tal, que tiene una formación propia, una formación objetiva, una formación crítica, que le permite que este tipo de temas Adoptar causas comunes. sea Ujú. susceptible, porque también tenemos la administración de otros espacios que no son con ese perfil. Por ejemplo, Pro Jalisco no tiene perfil militante, no tiene perfil de izquierda, tiene un perfil plural y a pesar de que tiene 60,000 Seguidores. seguidores, en este momento no lo usamos precisamente para el activismo como tal, sino como información para la sociedad. Si tenemos una actividad, sí la ponemos ahí. Ujú. Sin embargo, tiene enfoques diferentes. Y la de que si es militante y participativa, Ayotzinapa Somos Todos, la página de Facebook. Ujú. Entonces se hace esto de Palestina. ¿Y por qué es necesario unirnos y levantar la voz por Palestina, Armando? Comentábamos hace rato que cualquier vida humana en cualquier parte del mundo es importante. Y cuando lo estamos viendo de manera masiva, cómo se agrede a un pueblo, cómo sus infancias, cómo sus mujeres, cómo sus personas adultas, como las personas que trabajan en Naciones Unidas, como los médicos que están en los servicios de emergencia, como los maestros de las universidades y el pueblo en general son Los asesinados, son doctores. masacrados fuera de toda normatividad internacional, a los ojos de todo Lógica, mundo, inclusive, sí, fuera de toda a los ojos lógica. de todo mundo y que Sí. nos quieran vender la idea de que no, nos estamos defendiendo. ¿Cómo te estás defendiendo en una De un guerra? niño, de un bebé, Así y no es. es guerra, Y los ¿no? escuchas en sus discursos y te dicen que ellos están en la disposición, que, bueno, es que para ellos los palestinos no son humanos. No. Y eso es totalmente irracional, considerando que ellos padecieron un genocidio en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y no entiende uno cómo ellos replican ese mismo modelo contra otro pueblo. Nosotros como humanidad debemos ser mínimamente sensibles para no ser testigos, porque si eres testigo y no haces nada, eres cómplice de alguna manera. Sí. Y en este momento, lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo, la brújula moral de la historia es Palestina, como en su momento fue la lucha por la liberación del pueblo en Sudáfrica contra el apartheid, el voto y el respeto a los derechos plenos para todos en Estados Unidos, en contra de la segregación racial, por los derechos de las mujeres, en fin, en particular contra la guerra de Vietnam. Los actuales momentos son de definiciones y ahí claramente estamos por la vida, en favor de la humanidad y en contra del genocidio.
Nos duele porque puede replicarse ese modelo en cualquier momento en latitudes de América Latina o incluso de México. Y no podemos ser indiferentes, no podemos ser indolentes. Quien no se manifiesta, quien no toma una postura, de alguna manera está avalando que siga esa situación que no debemos de normalizar. Ni allá en Palestina, ni aquí en México, con tanta violencia, criminalidad y tantas fosas comunes en todas partes de nuestro México. Tenemos que tener la sensibilidad y la empatía con los afectados para que de alguna manera esa espiral de violencia que hace rato estábamos platicando se detenga y cambie para que sea la vida el enfoque y no la muerte. Sí, porque lo que está pasando en Palestina es brutal, es inaudito, es incluso hasta, bueno, increíble que esté sucediendo algo. Muchos podemos pensar a la vista de todos, pero no es siempre a la vista de todos, porque los medios tradicionales no pasan las imágenes reales de lo que está sucediendo allá. Inclusive el mismo Estado de Israel no deja que los medios estén ahí y mata a los periodistas que sabe que están ahí, incluso los geolocaliza con sus teléfonos celulares y los mata donde quiera que estén, gracias a esa geolocalización que le ayudan empresas digamos, a detectar a esos periodistas. Sí. Sí es algo brutal, y yo creo que sí es necesario que nosotros aproximemos esa realidad a las personas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tanto se asemeja esa brutalidad que está sucediendo en Palestina, qué tanto se asemeja a nuestro México ahora, como bien lo dices, Armando, Sí. donde hay tantas fosas comunes, donde hay tantos miles de desaparecidos? ¿Qué tanta similitud hay entre Palestina y nosotros, y cómo tenemos que poner foco y cómo debemos de actuar sobre eso? Hay que, primero que nada, reconocer que esta situación no es en contra del pueblo judío como tal, sino contra una política de Estado que adquiere en el sionismo un rostro totalmente criminal y autoritario. Nosotros no tenemos ningún inconveniente de reconocer al pueblo judío como tal, pero se da la situación de que desde hace décadas el ente sionista es el que ha capacitado supuestamente a los diferentes grupos militares y paramilitares de América Latina, en Guatemala, en Colombia, para el asesinato y la desaparición de O sea, ya lo había hecho sectores antes, críticos, desde sí, hace en años Guatemala, atrás. sí, En El con Salvador luchadores, también. líderes comunitarios, luchadores de izquierda, en el Salvador también, en Colombia con la Unión Patriótica, en fin, los asesores israelitas, las armas israelitas, los operadores, incluso los mercenarios israelitas, que están capacitados con la tecnología, como bien comentas, para eliminar personas, pero también para desaparecerlas. Y todo esto nos cae perfectamente en cuenta de que el crimen organizado tiene ese tipo de mercenarios, ese tipo de armas y ese tipo de tácticas afectando a nuestro pueblo en México. O sea, si alguien cree que es algo que está a miles de Separado. kilómetros y no tiene nada que ver, se equivoca. Es algo que nos está afectando directamente, y ahorita sabemos que a pesar de los intentos que se pretendan hacer con guardias nacionales o con estrategias nacionales de seguridad, esto no se va a contener si no hay una política integral donde incluso las armas y estos señores sean de alguna manera acotados. Y ahí están enseñando a los diferentes cárteles, porque no es uno nada más, Sí. a disolver en ácido personas, a tácticas de contrainsurgencia, sus tácticas para geolocalizar personas, en fin, Sí. Usar vienen, la inteligencia tecnología, artificial, todo eso. vienen de empresas de filiación israelí y obviamente sionista. Sí tiene mucho que ver, mucho que ver, y nosotros durante décadas hemos tenido en alto pues la reivindicación de una Palestina libre, y ahora que se está dando en esta nueva etapa de conflicto, el genocidio, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Si somos empáticos y solidarios con los familiares de personas desaparecidas aquí en Guerrero, en Veracruz, en Ciudad Juárez, también lo podemos hacer con toda libertad de un entorno como el de Gaza en Palestina. Sí, porque mucha gente, no sé, en las marchas, cuando vamos, dicen, a ver, ¿por qué marchan por ellos si están tan lejos y no marchan por los desaparecidos en México? Sí lo hacemos. Claro Lo que pasa es que que sí. no lo conocen.
Por eso nosotros tratamos de no caer en ninguna provocación, pero se los explicamos constantemente en los megáfonos, en los sonidos, en el activismo, lo mencionamos porque nosotros no queremos ser señalados como incongruentes, pues de que somos calnil de la calle y oscuridad de la casa. O sea, no nos trata de eso, se trata de ser empáticos con quienes están padeciendo los efectos y los tragos de esa violencia generalizada en nuestro país, y por supuesto que nos damos el tiempo para tratar de crear conciencia de lo que está pasando allá en Medio Oriente. Y sí ha sido muy especial Palestina, y no solamente en México, Armando, sino en todo el mundo. Creo que ha sido como si había este despertar de las conciencias, del que ya se hablaba antes. Creo que ahora, si, no sé, por cada palestino que se mata, se asesina en Gaza, creo que nacen 1000 personas en todo el mundo que nos volvemos palestinos. Sí. Y creo que eso nos ha unido, ha unido como a todas estas personas que creemos tener esa conciencia y de humanizar más a nuestro mundo, a nuestra sociedad. ¿Cómo es que podemos lograr que haya un verdadero cambio no sé, al despertar precisamente esas conciencias, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo? ¿Cómo podemos unificar eso y que se escuche más la voz del pueblo y menos la de los intereses económicos y políticos? Con lo que estamos haciendo, con nuestro granito de arena, platicando nuestro entorno familiar, nuestro entorno comunitario, de la realidad de lo que está pasando, y en la medida de las posibilidades de cada quien participar en los actos de solidaridad, sean culturales, sean movilizaciones, sean volanteos, sea lo que sea, pero hacer algo. Esta lucha hace 7 meses todo el mundo pensaba que estaba de por sí perdida, y resulta que esta misma semana ya la Corte Penal Internacional ya emitió una orden de arresto para Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por los crímenes que está cometiendo contra el pueblo de Israel, de Palestina. Y aquí es bien claro que esa batalla legal y también la mediática se está ganando de parte de la gente que toma un poco de conciencia y está participando en ello. Si te fijas, los primeros que brincaron a dar el apoyo solidario fueron los pueblos que habían sido de alguna manera invadidos y que saben lo que es lo que está viviendo Palestina, como es Irlanda por Inglaterra, lo que es Sudáfrica también antes de liberarse, y los pueblos originarios de Estados Unidos, los de las comunidades indígenas, son los primeritos, y también los chicanos. Los primeritos que salen a manifestarse masivamente son ellos. Y ahí como que empieza a dinamizarse, digamos, el apoyo popular y solidario en favor de Palestina, pero desde unas semanas para acá, que también en las universidades blancas, donde están los hijos de la clase media y de la clase, digamos, Sí, empresarial, de elite, de lugares donde era impensable que hubiera solidaridad con Palestina, están realizando... En Yale, en Harvard, etcétera, ¿no? Sí, y de alguna manera eso rompe los estereotipos, y ahora sí les llega la preocupación a estos señores porque... Que se decían democráticos, sí, y que se decían demócratas, y están reprimiendo ahora a los estudiantes. Ahora son jóvenes de clase media, clase alta, blancos básicamente, los que están levantando la voz y dicen, no, yo no soy parte de eso. Ese genocidio debe de parar, y es ahí donde nosotros podemos decir que hemos ido conquistando esas conciencias, y no para ahí, van a seguir habiendo, porque lamentablemente, ojalá me equivoque, pero esto puede seguir. Lleva 76 años de que comenzó la Nakba y no se les ve que quieran detenerse. Sin embargo, lo que hemos realizado entre todos creo que ha servido un poco más para crear la conciencia y que de alguna manera se sensibilice la mayoría de la población en torno a la necesidad de parar ese genocidio. Y en esas vencidas creo que está perdiendo Israel. Sí tiene mucha técnica, sí tiene mucha tecnología, sí tiene muchas armas, sin embargo no tiene el apoyo de la gente, de la ciudadanía, y ya no pueden controlar el discurso en los medios, porque antes lo hacían, tenían los medios a su servicio, y ahora con las redes, con los medios libres, pues no tienen la posibilidad de que esta información se conozca en tiempo real a nivel mundial al momento. Así que es ahí donde podemos seguir incidiendo. Seguir incidiendo no solamente para, no sé, quitar esa narrativa que nos quieren imponer, sí, sino también para seguirnos uniendo, ¿no? No solamente
esta causa palestina, sino hay muchas causas que todavía tenemos que estar pendientes de pelear, ¿no? Sí, claro, porque la primera narrativa que nos quisieron así como imponer fue de que se estaban defendiendo, ¿no? Que era legítima defensa, pero no, o sea, ¿cómo masacras un pueblo que no tiene armas A un y tú tienes niño, todos a los a un niños? bebé, a un recién nacido, y bueno, y no solamente uno, Mm, ¿cuántos van? 17,000, Sí, 18,000 muchísimos, o sea, van 35,000 personas, personas, y entre ellos, ¿cuántos sin niños? embargo hay muchos miles que están todavía enterrados y que no han contabilizado, o sea, esa Así es la verdad, es, eso es lo difícil, que en lo su duro, momento, lo duro que va a tener sí. que salir en su momento, y también la narrativa esta de que quienes estamos a favor de que se detenga el genocidio a favor de Palestina, pues somos antisemitas y estamos en contra de ellos. No, ellos están un poquito mal porque apenas el 10% de la población de Israel es realmente semita. La mayoría vienen o de Rusia o de Europa Central, en fin, nacieron allá y tienen esos orígenes, no son, los que sí son semitas son los árabes y son Sí, algunos, muy incluso pocos de Israel. palestinos también. Sí, también son semitas, pero Sí, son así tan es. ignorantes que dicen, ah, soy Eres antisemita, antisemita, pues pero dicen los ¿cómo palestinos, yo soy si soy semita, semita? O sea, ¿no? para que veas Así cómo su es, discurso, esa narrativa, que así de es. repente no tenemos ese conocimiento, esa conciencia plena nosotros de qué estamos hablando, ahora que lo conocemos bien, se desbarata esa narrativa y eso ha sido gracias a la comunicación y a estar Sí, sensibilizándonos que dicen que todos. es el pueblo de Dios y no me imagino yo a un Dios que es asesino, no me imagino a un Dios que mata niños, no me imagino yo a un Dios que masacra a la gente inocente. No me imagino, o sea, qué tipo de Dios tienen, ¿no? O sea, simplemente quieren adoptar a ese Dios, Ujú. pero nada más para justificar sus actos, ¿no? Así es, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué decían los alemanes? ¿Qué decían los nazis? Que eran la raza aria, la raza superior, en fin, y ahora están adoptando una postura muy, muy similar a la ideología nazi, la gente que está respaldando el Eso sionismo. es lo que te iba a comentar. Ujú. ¿Es el sionismo el nuevo nazismo? Sí, sí lo es, sí lo es. Son discursos de odio, son ideologías de odio que en este milenio no debieran de caber. O sea, si hay un concierto de naciones, si hay instancias de Naciones Unidas, si hay declaraciones universales de respeto a los derechos humanos, que estén enmarcados, sea lo que sea que tú pienses, seas bolivariano, sea lo que sea, pero enmarcados en el respeto de los derechos humanos. Y ellos hacen lo que quieren con la Carta de las Naciones Unidas y con la defensa de los derechos humanos. Y su sionismo es una ideología que no se debe de permitir porque es una ideología que supremacista, que considera que todos los demás son inferiores y que ellos son Sí, porque bien, superiores. estos sionistas lo que Ujú. dicen es que ellos son el pueblo elegido por Dios, entonces son superiores A todos los a demás. todos y nosotros, los que no Ujú. somos como ellos, tenemos que rendirles, no sé, en asistencia, tenemos que estar a sus órdenes de alguna forma, o Ujú. simplemente valemos menos que ellos. Ya dijimos que no es nada contra la religión judía ni contra el pueblo como tal, pero esta mentalidad política de quien gobierna Israel en este momento es parte del hecho de ser un estado creado en un escritorio. O sea, pusieron de acuerdo Inglaterra, Estados Unidos, en fin, crean el Estado de Israel, pero se les olvida que hay un pueblo que ya vivía ahí. Sí, que se llama Así Palestina y que ya es, o sea, tenía ¿de dónde lo sacan? muchos, muchos Bastantes, años, bastante, bastante. Y siglos. sí comparten orígenes con algunos de ellos, pero sin embargo, ese tipo de decisiones colonialistas no se deben de permitir. Curiosamente, ahora enfrente de Gaza, sobre el mar Mediterráneo, encontraron grandes campos de gas para su explotación y curiosamente Ya están Israel haciendo construcciones ya allí. están haciendo construcciones, ya están dando concesiones, ya se están repartiendo el negocio y no es casualidad. Todo tiene que ver con un manejo geopolítico de un grupo de países élite que encabezan Estados Unidos e Inglaterra para quedarse con la riqueza natural de la zona y para tratar de contrarrestar la capacidad política y militar de los estados de la zona que no son precisamente pro Estados Unidos y pro Inglaterra, y eso es lo que tiene entrampado todo esto. Nosotros debemos de seguir denunciando la guerra y la explotación y el colonialismo. Es que, no sé, pareciera como que se justifica mucho esa parte, incluso en los partidos políticos que tenemos ahora en México, muchos hablan de que es que el capital, es que la economía, es que necesitamos que la economía vaya adelante.
cuando en la realidad es que económicamente el país va muy bien, no se endeudó, el peso está muy estable, pero ellos defienden esa economía como si fuera la razón de ser y de existir del ser humano, o sea, como si el dinero realmente lo justificara todo, ¿no? Entonces, eso como que pareciera ser como el común denominador de muchos partidos políticos que van como muy ligados a esta idea ultraderecha que es la del sionista, que es la Sí. de los nazis, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es algo que, pues es complicado y yo creo que no debemos de caer en esas tentaciones o en esa facilidad de racionamiento porque ¿dónde estaríamos en este momento? O sea, no, no, no. Yo lo que creo es que nosotros como entes solidarios, como seres pensantes, seres con conciencia, debemos seguir abogando por un mundo más justo, un mundo más sano, un mundo más limpio, donde seamos realmente un poquito más iguales. De acuerdo, cada quien tiene sus posibilidades, hay quienes trabajan más, trabajan menos, en fin, yo no digo que todos debemos ser exactamente iguales, pero sí debemos seguir trabajando en el sentido pues de ser un poco más solidarios, más empáticos y que el dinero y que la obtención de ganancias no sea lo que dirija nuestras vidas ni los espacios de partidos políticos, de gobiernos, en fin. Nosotros como ciudadanos nos debemos de empoderar, nos la debemos de creer. Si nosotros no son nada ellos. Y de repente fuimos creados o de alguna manera formados en la idea de que ellos se encargaban de la política y ellos se encargaban de dirigir los destinos de todos y ya vimos lo que está pasando. Armando, ¿y qué ha sido lo más duro que te ha sucedido en todos estos 35 años? En lo familiar, en particular, fue la muerte de un hermano, el menor de todos. Somos 8 hermanos, el más pequeño falleció de leucemia. Después de una semana de que estuvo hospitalizado, estuvo mi mamá con él acompañándolo y cuando ella fue a descansar y nos empezamos a turnar para acompañarlo, me tocó a mí y me tocó despedirlo y es algo que me cimbró mucho. ¿Qué edad tenía tu hermano? Mi hermano tenía apenas 18 años. Súper joven. Y curiosamente tiene que ver con ese momento en el cual pues yo también me separo, me alejo de la familia y apoyamos en el plantón, en fin. Eso es un rasgo personal que te quería comentar de lo que realmente fue muy difícil. Eso por un lado, en el ámbito de mi seguridad personal, pues la vi comprometida varias ocasiones, creo que son 5 ocasiones que me ha detenido la policía por supuestas faltas administrativas o por participación en movilizaciones, en fin. Nunca han levantado cargos en mi contra porque obviamente no era susceptible de ser De delito. Sin embargo, en 2 de ellas recibí amenazas de muerte directamente de policías. ¿Qué te decían? Pues lo que pasa es que estamos hablando de las actividades o situaciones más difíciles de mi vida, ¿no? Yo cuando fui candidato en el 97, con mi círculo de amigos de la Red Insurgente, cuando termina el partido de la final del Atlas contra el Toluca, que la pierde el Atlas, quedé de verlos en lo que ahora es la glorieta de los desaparecidos. Y ahí no porque le fuera al Atlas, sino era un punto de reunión. Ya estaba una valla de policías y había mucha gente, sin embargo, había policías golpeando jóvenes. Y yo me acerqué con el policía y le dije, oye, ¿por qué estás haciendo esto? En fin, dice, porque quiero, porque vale madre, y síguele también a ti, o sea, pero golpeando jóvenes, y yo dije, ah, cabrón, pues tengo que hablar con alguien. Y me acerqué al comandante, ahí donde estaba la línea, pero yo fui en paz a tratar de dialogar con él y le dije lo que estaba pasando y le dije que cuál era su responsabilidad, cuál era su nombre. Cuando estoy dialogando con él, él da la orden y alrededor de 6 policías me rodean y estas marcas de mi cabeza son toletazos, hasta me redujeron hasta que estuve tirado y aún así tirado me siguieron pegando alrededor de 60 toletazos. Hay fotografías en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me reventaron la cabeza aquí, acá y quedaron marcas en todos lados y eso a mí pues me dejó claro que la autoridad no es racional y es una autoridad que hay que confrontar, exhibir y estar siempre
a la defensiva. Esto me pasó en aquel momento, estamos hablando del 98. Y cuando vienen ya una serie de situaciones con lo de la cumbre y todo ello, con las experiencias que ya había vivido, me quisieron tratar igual los policías y yo no me dejé, me defendí. Y frontalmente les dije que las arbitrariedades que estaban cometiendo, y uno de ellos, ¿qué crees que no te podemos desaparecer? ¿Te crees tan chingón? Y me pone el arma en la cabeza. Un policía. Y le dije, pues sabes qué miedo no te tengo, ¿eh? Ustedes ya los conozco, cómo son de sanguinarios, cómo son de salvajes, y si vas a hacer algo, hazlo porque no te tengo miedo. O sea, yo estaba enojado, pues. O sea, si ya había tenido esa experiencia, ¿tú crees que me iba a dejar intimidar? Y esto también lo debo de comentar, está quedando registro porque es real. O sea, si tú me ves en una movilización siendo firme y siendo claro con la autoridad, sea quien sea, de vialidad, de policías de civil, o sean policías municipales o estatales, es siempre de firmeza, porque cuando no hay esa firmeza, de repente de ahí se agarran para tratar de intimidar, separar el movimiento y tratar de imponerse. Y pues bueno, no fue la primera. Después me detuvieron en el Tianguis Cultural porque también defendí a un vendedor de pomada que tenía peyote, pero es medicina tradicional, y lo acusaron de narcotráfico. Le digo, ¿cómo se les ocurre? O sea, por tratar de entrar en razonamiento con los policías, me dicen, pues también a ti me agarran por atrás, y me llevan a rastras, y la gente que ya me conocía rodean a los policías, en fin. Y yo otra vez me defendí. Y dice, no, tú eres drogadicto. Le digo, pues mira, aquí está, soy donador de sangre universal, siempre lo hago, y aquí están mis venas, revísame. Yo creo que tú eres el drogadicto, no soy yo, revísame, yo no consumo drogas. El caso es de que me amenazan, me dicen, ya sabemos quién eres, ya sabemos dónde vives, sigue chingando y tú y tu familia van a pagar las consecuencias. Cuando me dice eso, empiezo a gritar y a decirle por qué me estaba amenazando, y escucharon los que estaban detenidos conmigo. Y escucharon todos los de ahí, y el señor, cuando vio que lo estaba exhibiendo públicamente, se perdió, se fue, y el juez cívico... ¿Quién era el que te estaba diciendo eso? Era el policía que me detuvo. También se levantó el parte, no recuerdo ahorita su nombre, pero también levanté la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por esos hechos, y el juez cívico me dice, oye, ya vas de salida, cálmate. O sea, sí, pero ¿te parece normal lo que están haciendo? O sea, yo ya no les tengo paciencia, me defiendo de esa manera, y aparte ya había gente afuera de la policía de Guadalajara exigiendo mi liberación, porque se supo el Tianguis Cultural lo que me había pasado. Fue hace alrededor de 12 años. Y en redes con llamadas se estuvieron llamando a que se brindara la solidaridad, y pasaba el tiempo y iba llegando más gente. Así que ellos tuvieron que liberarme, pero me pusieron el condicionamiento que aceptara que necesitaba tratamiento toxicológico, que porque tenía adicción, en fin, y pues eso es totalmente falso. ¿Y firmaste eso? Me recomendó un abogado que lo hiciera. Yo le dije que no, pero pasaron casi 2 horas para que lo firmara. Mis compañeros, pues ya fírmalo, sal, porque estos cabrones te pueden hacer algo, en fin. El caso es que sí lo firmo, pero incluso en este momento pueden hacerme cualquier tipo de prueba. Yo no soy consumidor de drogas, sí tomo alcohol ocasionalmente, pero no soy consumidor de drogas. Y a tu pregunta de lo más difícil que me ha acontecido, son esas detenciones, son esas amenazas, son esas situaciones que ponen en riesgo a mi familia, y pues es lo que me ha dado, digamos, que la fortaleza, por decirlo algo, es al adquirir esa experiencia, para que ahora no pretendan quebrarnos a la primera, y ser firmes defensores de la gente que está en las movilizaciones, para que no les pase nada. ¿Por qué? Porque soy el responsable de la Comisión de Seguridad del Comité de Solidaridad con Palestina, y tenemos protocolos mínimos donde de alguna manera tratamos siempre de que la gente no se exponga, no pase absolutamente nada contra ellos, y que esté protegida su tranquilidad, su seguridad, y no sea nadie detenido. Eso es muy duro, Armando. Incluso me pone a pensar en tantos activistas que han sido asesinados en México. ¿No te da miedo que te pudieran realmente desaparecer? La mayor parte de las amenazas que he recibido de levantamientos y amenazas de muerte ha sido por el activismo comunitario que he realizado, porque hemos afectado intereses.
Cuando lo del 28 de mayo estaban afuera de mi casa permanentemente policías de civil monitoreándome y todo el rollo, yo estaba con la tranquilidad de que no estaba haciendo nada mal y obviamente cambié protocolos para cuidarme, hablé con mi familia para que lo supiera, pero sí sentía que los estaba arriesgando de alguna manera. Por eso cuando cambia mi vida, yo hago un activismo en el cual soy yo, ya no expongo a nadie más y trato de compartir con los compañeros la experiencia para que pues no se repita. Sí ha sido muy difícil. Una empresa como la que maneja la basura en Tonalá cobra en promedio alrededor de 60 millones por mes por esa actividad que realiza, y cuando nosotros estamos movilizándonos para que el espacio donde están utilizando para tirar de manera irregular sus desechos para seguir cobrando, nosotros hacemos lo posible por cerrarlo y porque se meta en orden reglamentaria en cuanto al manejo de la ecología, pues obviamente tocamos intereses económicos muy fuertes, tanto del sindicato de pepenadores, como de la empresa, como de los políticos que administran el problema a conveniencia. Y van 3 amenazas entre levantón, amenaza de levantón y de muerte que he recibido últimamente de esa movilización y de esa lucha. Y lo que hace Que está uno, actual también. de lo que hace uno es cuidar protocolos, cambiar las rutas, apoyarme con mi misma comunidad y tomar una decisión. Esa decisión la tomé en pareja cuando se da este problema de los basureros que asesinan a una compañera que estaba antes que un servidor dirigiendo el movimiento en contra del basurero. La asesinaron a balazos, Verónica. Y ¿Hace cuánto? eso fue hace 2 años y medio, que es cuando yo asumo. No, bueno, durante 6 meses nadie quería ni hablar ni participar en nada, y fue cuando más basura nos tiraron ahí, hace 3 años ya. Y la matan en el centro de Tonalá. Ella me invitó a varias reuniones, le dijimos, cuenta con nosotros, el grupo de vecinos organizados, vamos, vamos. No es que fuéramos amigos, sino que sabía que lo que hacíamos nosotros y toda la proyección que teníamos con la comunidad, nos pidió apoyo y se lo dimos. Ella comenzó con lo de las firmas, con lo de la defensa legal, y curiosamente cuando está organizándose pasa esto, ¿no? Y no ha habido nada de claridad al respecto sobre los responsables de este crimen. Pasan 6 meses en los cuales el temor de la gente impide que se hagan reuniones o movilizaciones o algo, porque si no, nos va a pasar lo mismo. Pero con la basura ahí, los lixiviados, la quema de basura de todos los días, estábamos de alguna manera padeciendo una situación en la cual con mi pareja lo consideramos, oye, están de alguna manera matándonos lentamente. Hacemos algo, nosotros sabemos cómo organizarnos. No habíamos asumido ese rol, y a partir de esa decisión en pareja, en familia, entramos otra vez a convocar a las asambleas organizativas, y hasta ahora pues llevamos la defensa jurídica y la representación de un liderazgo comunitario tanto en Urbi y 5 colonias de alrededor, como en Jauja y 10 colonias de alrededor de Tonalá Oriente. Y sí, sí es difícil, pero yo por fortuna, pues mi experiencia me ayuda a cuidarme, a tener cuidado, a tener la posibilidad de que tengo bastantes puntos de apoyo. Mi comunidad me arropa y me recomendaron abogados defensores de derechos humanos, que era importante que me mantuviera visible, porque si yo bajo perfil a estos no les afecta. Pero si saben que soy una persona de referencia en mi comunidad, se la piensan más para actuar en mi contra. Esa lógica no la entendía, pero cuando la entendí me di cuenta que sí. Cuando no eres visible, de alguna manera es más fácil para ellos eliminarte. Invisible. Invisible. Sí, o sea, y no es porque busque el protagonismo o la exhibición, sino porque si es necesario realizar algo y manejar y señalar directamente a los responsables, lo hacemos y lo dejamos incluso grabado, lo dejamos todo asentado, para que si hay la intención de actuar en nuestra contra, se lo piensen por lo menos 2 veces. Híjole, esa parte es muy complicada. Yo creo que no Eh, esperabas, ¿verdad? no, la verdad es que sí es un poco dura, Ujú. difícil. Y también, bueno, pone a pensar en muchas cosas. En una de ellas es, dejaríamos de seguir luchando por causas, haciendo activismo, seguir luchando por causas y, como tú decías, bueno, nos están matando, nos quedamos callados o luchamos, pues vale la pena luchar. Sí, sí lo vale. Yo opté por eso y aquí estoy.
y aquí seguiremos. Híjole, pues es que de verdad es muy valiente, Armando, y yo creo que tenemos que sumarnos más a eso, porque es verdad, o sea, cuando no afrontamos causas porque simplemente no nos queremos meter en problemas, realmente estamos haciendo el problema mucho más grave. Así es. El problema ya nos rebasó. Todos Sí, conocemos a alguna persona desaparecida, todos conocemos a alguien que está organizado con el crimen organizado en nuestro entorno, ya sabemos dónde venden. Los únicos que no saben son los de la autoridad, supuestamente. supuestamente. Y esto, ¿a dónde nos lleva? A que lo normalicemos, a que pensemos que, bueno, ahí va, están bien, ¿no? Pues ellos se están haciendo cada vez más fuertes, ellos cada vez están adquiriendo más poder, más territorio, más ascendiente con las comunidades. Y yo digo que las comunidades deben ser las que decidan el futuro de sus entornos, y la autoridad debe estar para cumplir con sus mandatos de ley y no tratar de imponer cosas que no son, sino ponerse a chambear, a trabajar. Pero ante esta situación tan lamentable, tan peligrosa, yo digo que es precisamente siendo proactivos, siendo conscientes y solidarios como podemos salir adelante. De otra manera no se va a poder. Yo no creo en las soluciones que caen del cielo, porque te quedas esperando, pasa tu vida y nunca llegan. Más bien lo poquito que se pueda hacer, sea por más sencillo, por más mínimo que sea, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es la Sí. invitación que les podemos hacer. Híjole, ¿crees que todos tenemos que ser activistas de alguna manera, Armando? No activistas, hay niveles de participación. El mío, por la experiencia que he tenido en lo personal, se las he compartido y se explica perfectamente, pero yo no pido que sean como yo. O sea, yo no soy una persona eh, que sea, ¿cómo decirlo? Que si bien no se puede hacer las cosas, pues no, no. O sea, cada quien aporta desde su espacio, desde sus posibilidades, desde su alcance, lo poquito o mucho que se pueda. Yo no represento que sin mí se hagan o no las cosas, no, no es eso. Yo en particular tuve esta experiencia y lo que hago es poner a disposición de los movimientos en los que creo y en los que confío que se puede dar una alternativa de solución a algo que yo estoy viendo como muy, muy grave. Y lo único que pido es que cada quien de nosotros hagamos un espacio de reflexión y veamos lo que podemos hacer desde lo poquito, desde lo micro, hasta donde cada uno decida y pueda. No pido que todos seamos activistas, pero sí que seamos conscientes y consecuentes. Yo creo que esa es la, digamos, una de esas, no sé, ¿cómo llamarlo? Las causas por las que se lucha, ¿no? Crear la conciencia, despertar la conciencia. Sí, sí, Yo hace unos días veía a unos vecinos que tumbaron una palmera y sí me pareciera como decía. que no tenían la conciencia realmente de lo que hacían, ¿no? Ujú. Realmente no había conciencia. De hecho, esta persona todavía decía, bueno, si no crece, lo cortamos con una maldición, ¿no? No hay conciencia. Entonces, creo que sí es necesario generar conciencia y crear conciencia. Yo creo Sí. que eso es como la batalla que todos tenemos que luchar si queremos un mundo mejor, ¿no, Armando? Y fíjate que no necesariamente tienes que ser activista. Tienes que Así ser nada es. más sensible ante una problemática, informarte y actuar en consecuencia. Es todo. En el mundo va a haber mucha mediocridad siempre, va a haber mucho fanatismo siempre, o sea, va a haber mucha gente que crea una cosa y que no tenga la más mínima sensibilidad, pero si somos capaces de contagiar un poquito esa situación, ese entusiasmo, estoy seguro que vamos a tener la posibilidad de en un momento dado ir cambiando esa balanza, que nos permita tener un espacio de vida diferente al que tenemos ahora, todo lleno de contaminación, de individualismo, de consumismo, de, de crimen, de desapariciones, de injusticias. O sea, el origen de todo, desde mi punto de vista, es el individualismo y la apatía de la gente, imbuidas en mediocridad. Y eso pues hay que ir de alguna manera, trabajando ese aspecto de la conciencia, de la toma de conciencia, para tratar de revertirlo. Por último, Armando, ¿cuál es el Ujú. mundo que imaginas? Híjole, ¿Cómo es? no existe el mundo perfecto para mí, pero pues yo sí creo en las utopías, o sea que de alguna manera, como decía Galeano, te sirvan para seguir caminando. Y el mundo perfecto o el mundo que yo aspiro
es a un mundo donde se le dé su lugar a la naturaleza, al medio ambiente y al prójimo, donde tengamos la posibilidad de estar en paz, con tranquilidad, cada quien de acuerdo a sus necesidades y a cada cual de acuerdo a sus posibilidades. ¿Cómo quieres que te reconozcan o que te recuerden todos los que de alguna vez o que te conocemos? ¿Cómo quieres ser recordado? Pues igual que Ricardo Flores Magón, que aquí no, ya sea una persona que nunca fue traidora a sus ideales. Solamente eso. No aspiro a tener ningún tipo de reconocimiento, no aspiro ni siquiera a tener una tumba. Yo ya he pedido que si algún día no estoy aquí, mi último lecho va a ser el mar. Y en todo caso, en el recuerdo, pues quedo con mis amigos, con mis compañeros, y a final de cuentas vamos siendo honestos. Somos pasajeros hasta quienes se entierran, después en 100 años quitan los cementerios y a final de cuentas hay que vivir la vida, hay que tomarle el aprecio y el valor al momento que estás viviendo y no estar preocupado con tantas cosas que que no te permiten vivir con tranquilidad, con felicidad y bueno, si lo haces sin afectar a los demás, sino al contrario, los tratas de apoyar, yo digo que eso ya es una vida que aporta bastante a la comunidad donde tocó ser integrante y bueno, yo soy parte de esa comunidad y ese sería en todo caso mi legado. Ay, Armando, pues muchas gracias. La verdad es que Contrario. agradezco infinitamente pues, que nos hayas platicado todo tu testimonio, todo esto que nos has compartido. Uh-huh. Yo creo que definitivamente por personas como tú es que el mundo se mueve para bien, es que este mundo cambia. Necesitamos más personas que ayuden a crear conciencia y que ayuden a luchar realmente porque las causas sean más justas, más humanas y más al alcance de todos los seres humanos. No, pues qué te digo, gracias a ustedes por el espacio, gracias a ustedes por el interés y pues esperamos que tenga algo de aportación para quienes tengan la posibilidad de ver este material y pues qué les digo, gracias, aquí estamos. Pues muchas gracias y terminamos entonces hoy aquí con Armando y esperamos que nos sigan en Referentes y que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan por favor nuestra información, nuestro podcast. Muchas gracias y nos vemos la próxima.